Hola, soy Jeffrey con el Mensajero Maranata. En este canal te ayudamos a entender las profecías bíblicas y prepararte para el pronto regreso de nuestro amado Jesucristo. Si eres nuevo en nuestro canal, por favor suscríbete y dale clic a la campanita para que puedas recibir un aviso de los videos que estaremos presentando en el futuro. Quisiera, antes de empezar en esta mañana, quizás anunciarles, no va a haber ningún PowerPoint, ninguna presentación, pero todos tienen su PowerPoint, todos tienen su presentación frente a ustedes, ¿verdad? Tienen su palabra, su libro. Así que quisiera que me acompañen. Así que les voy a dar un segundo para que busquen sus Biblias si no la tenían a la mano. Porque es bueno que nosotros, cuando estudiemos la palabra de Dios, es bueno que nosotros tengamos nuestra Biblia y que la leamos con nuestros propios ojos, mis hermanos. Que subrayemos, que busquemos, que le saquemos el polvo a la palabra de Dios, mis hermanos. Que se convierta en nuestra compañera. Amén. Así que quiero que me acompañen esta mañana al libro de Hebreos. Miren, vamos a buscar el libro de Hebreos en el capítulo 4. Libro capítulo 4. Y también otra cosa que quería compartir con ustedes. Mis hermanos, en esta mañana vamos a hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Vengan y razonemos juntos. La palabra de Dios es tan hermosa. Hay tantas cosas allí que todavía no hemos visto, mis hermanos. Y el Señor nos va a seguir en la medida que nosotros sigamos leyendo. La sierva del Señor nos dice que nosotros utilicemos nuestra imaginación para ver las cosas que fueron creadas, todo lo que el Señor nos escribió. Que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Y el Señor nos va a hablar en la medida que nosotros pasamos más tiempo estudiando la palabra de Dios. Amén. Así que vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, en el verso 9. Y dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Estamos viviendo en un mundo donde la gente realmente está con estrés, ¿verdad? La gente está preocupada, la gente está asustada, aterrorizada, si podríamos decir, por las cosas que están pasando, por el futuro que viene, mis hermanos. Muchos jóvenes están sufriendo de este problema y no saben qué es lo que viene en el futuro. Muchos adultos también. Hay un estrés financiero, hay un estrés de salud, todo tipo de estrés estamos viendo en nuestro mundo, ¿verdad? Desastres que están sucediendo en diferentes lugares. Esta pandemia que ahora nadie puede negar, ya no es en un solo lugar, ahora es en todas partes del mundo. Estos desastres que están sucediendo en todo el mundo nos están dando una señal. Y la gente, mis hermanos, la gente está esperando por algo. La gente necesita una esperanza. Mis hermanos, la gente yo creo que está esperando por descanso. ¿Ven el título de esta mañana? Reposo. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden estar de acuerdo conmigo y decir que la gente del mundo hoy en día está buscando un reposo? ¿No creen que la gente está cansada? Miren, vamos a leer nuevamente en Hebreos capítulo 4, verso 9. En el verso 9, Hebreos 4, 9 dice, la Biblia nos dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Gracias a Dios, mis hermanos, porque hay un reposo para el pueblo de Dios. Amén. ¿Cuándo va a ser? ¿Es ahora o es en el futuro? Mis hermanos, este reposo que el Señor dice que queda un reposo para el pueblo de Dios es un reposo, mis hermanos, del cual el Señor está hablando. Pero yo quiero que ahora nos enfoquemos en este término, reposo. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Será que este reposo también puede ser aplicado para hoy, para nuestros días? Este término reposo es un término muy interesante, muy significativo. La palabra reposo que se utiliza aquí en Hebreos es la palabra en griego sabatismos. Recuerden que el libro de Hebreos fue escrito en griego. Y la palabra en griego quiere decir reposo, está traducida en el original como sabatismos. No sé, repitan conmigo ustedes que están en su casa. Sabatismos. Una vez más, sabatismos. Mis hermanos, esa palabra quiere decir reposo y fue escrita en griego. Quiero decirles en esta mañana que yo he llegado a amar tanto esta palabra. Esta palabra me ha llegado a dar un entendimiento en mi estudio de la Biblia, en el estudio del conflicto de los siglos. Me ha dado mucho entendimiento realmente, mucho más entendimiento sobre la palabra de Dios. En el estudio de esta mañana quiero que ustedes entiendan, que entendamos
de que Dios nos está diciendo, le está diciendo a su pueblo, que hay un descanso, hay un reposo que espera. En otras palabras, está diciendo que hay un reposo futuro, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. Y miren, para que nosotros podamos entender esto, tenemos que entender también de que, ¿saben qué? Que cuando, miren, hay un ejemplo en la Biblia que nos dice a nosotros que cuando Dios sacó a su pueblo de Israel, Él les prometió, ¿qué cosa? ¿Una tierra de qué? Una tierra de reposo. Una tierra de reposo. La tierra prometida, ¿verdad? Así que lo que Dios nos está diciendo a nosotros aquí, así que como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó a la tierra de descanso, de reposo, así también el Señor nos dice que para nosotros espera un reposo para el pueblo de Dios. Pregunta para todos ustedes, ¿cuál es ese reposo que le espera al pueblo de Dios? ¿Dónde estés? ¿Te has preguntado? ¿Alguna idea? ¿Algún pensamiento, mis hermanos? Miren, es la tierra prometida en el cielo. Mis hermanos, el reino del cielo, ese es el reposo que le espera al pueblo de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes, quiero preguntarles esta mañana, cuántos quieren entrar a ese reposo, a ese lugar hermoso, mis hermanos, de descanso? Quiero que recuerden nuevamente que esta palabra que está escrita en griego, ¿no es cierto?, reposo, descanso, que está escrita en griego, sabatismos, entendemos entonces que Dios está llamando al cielo su reposo o su sabatismo. No sé si nos estamos entendiendo hasta aquí. Dios al cielo, a ese reposo que nos espera, Dios le llama sus sabatismos. Mis hermanos, esto es algo que realmente, no sé a cuántos los emociona pensar que Dios le llame al cielo sus sabatismos. Ese es un pensamiento muy poderoso, mis hermanos. ¿Por qué Dios llama al cielo sus sabatismos? ¿Te han puesto a pensar? Mis hermanos, para poder entender esto, vamos a ir al Nuevo Testamento. Y quiero que vayan conmigo al libro de Levíticos. El libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo al libro de Levíticos, en el capítulo 26. Levíticos, capítulo 26. Le voy a dar un tiempo para que busquen en sus Biblias el libro de Levíticos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 26. Y quiero que vean conmigo en el versículo 33 al 35. Aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo, básicamente les está dando una advertencia. Si ustedes entran a Canaán y empiezan a desobedecerme, esto es lo que les va a suceder. Lean conmigo. Empezamos con el versículo 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y dice, y yermas vuestras ciudades. Entonces la tierra descansará sus sábados de todos los días que estuviere asolada, y que vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus sábados. Todo el tiempo que esté asolada reposará, por cuanto no reposó en vuestros sábados mientras habitaban ustedes en ellas. ¿Qué dice aquí? Una tierra que está en descanso simplemente significa, ¿qué cosa? De que la gente que vive en esta tierra no está en rebelión en contra de Dios. ¿Tiene sentido lo que estamos viendo? Repito, una tierra que está en reposo simplemente significa que la gente que vive en esta tierra no está en rebelión en contra de Dios. Ok. Miren, el verso también nos está diciendo que si dentro de este pueblo hay gente que vive en contra de la voluntad de Dios y la tierra no está disfrutando su descanso, el Señor los va a remover de la tierra. ¿Para qué? Para que la tierra disfrute sus sábados, disfrute su descanso. Así que el Señor, si hay rebelión en la tierra, el Señor los va a retirar de la tierra para que la tierra disfrute su reposo, sus sabatismos. ¿Cuántos me están siguiendo en esta mañana? ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Amén. Así que mis hermanos, quiero que vean conmigo nuevamente otro texto. Vayan a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 14:6. Segunda de Crónicas, el capítulo 14.
Segunda de Crónicas. Vayan conmigo al libro de Segunda de Crónicas. ¿A cuántos les encanta estudiar la Biblia, mis hermanos? La Biblia es tan hermosa cuando la estudiamos, cuando la abrimos, cuando la leemos, cuando entendemos y pedimos la dirección de Dios para que nos acompañe. Amén. Vayan conmigo entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 14, ¿ok? Y vamos a ver en el verso 6. Este verso nos va a ayudar a entender que la tierra está en reposo. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 6. La Biblia dice, a ver, vamos a leer todos juntos. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos años, porque Jehová le había dado, ¿qué cosa? ¿Qué cosa le había dado? Jehová le había dado reposo. De este verso, ¿qué cosa entendemos ahora? Quiere decir que una tierra que está en reposo también significa, ¿qué cosa? Que la tierra no estaba ¿en qué? No estaba en guerra. Así que tenemos estas dos cosas, ¿verdad? Primero, vemos una tierra que está en reposo, quiere decir que sus habitantes no están en rebeldía en contra de Dios. Y el número dos, una tierra que está en reposo significa que no hay guerra en esa tierra. ¿Nos estamos entendiendo hasta aquí? Amén. Vamos a continuar. Y quiero que vayamos a otro verso más en la Biblia. Segunda de Crónicas, ahí en el mismo libro, capítulo 36, mis hermanos. A ver, vayan conmigo, Segunda de Crónicas, capítulo 36, y vamos a buscar en el verso 21. Acompáñame. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 21. La Biblia dice aquí, la Biblia hablando de estos 70 años de la cautividad del pueblo de Israel. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a leer juntos. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento guardó el sábado, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¡Wow! Voy a leerlo nuevamente, mis hermanos. Interesantísimo. Miren lo que dice. Hablando justamente del tiempo de la cautividad del pueblo de Israel que fue llevado a Babilonia. ¿Recuerdan? Cuando estaban en rebeldía, fueron removidos de su tierra. ¿Y qué dice allí? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados. Porque todo el tiempo de su asolamiento guardó el sábado. Mis hermanos, ¿cómo quedó la tierra cuando ellos fueron removidos? Descansó hasta que los 70 años fueran cumplidos. Los hijos de Israel, mis hermanos, fueron puestos fuera de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se rebelaron en contra de Dios. Así que lo que estamos aprendiendo ahora, mis hermanos, es que la tierra estaba en reposo porque la tierra, los habitantes de la tierra, estaban en paz con Dios. Simplemente la tierra está en paz porque no hay guerra y no hay rebelión en contra de Dios. No hay conflicto, ¿no es cierto?, en contra de Dios. Así que, mis hermanos, podemos empezar a vender. ¿Por qué? Miren, ¿por qué el cielo es llamado el sabatismo de Dios? ¿Por qué Dios llama ahora a su cielo? ¿Por qué Dios llama a su trono, al lugar donde viven todos los seres santos? Mis hermanos, ¿por qué lo llama su sabatismo? ¿Por qué? Porque en el cielo, primero, ¿qué cosa no hay? No hay rebelión. Segundo, no hay rebelión contra de Dios. No hay guerra. Es una tierra ¿de qué? De paz. A ver, quiero preguntarles una vez más, ¿cuántos de ustedes están realmente anhelando entrar en el sabatismo de Dios, entrar en esta tierra? Amén, mis hermanos, amén. Mis hermanos, estamos aprendiendo algo aquí, ¿verdad? Miren, básicamente el sabatismo representa tres cosas. A ver, vamos a ver, ¿qué cosa representa el sabatismo? El sabatismo de Dios representa, uno, armonía con Dios. El sabatismo representa alianza con Dios. Y el sabatismo también representa, ¿qué cosa? Reposar, estar sometidos, estar nosotros sometidos en el reposo de Dios, o reposar sometidos a Dios. Por eso Dios llama al cielo sus sabatismos. Mis hermanos, miren, quiero decirles algo. No solamente el cielo tiene un sabatismo ahora, la Biblia también nos dice que en el futuro también tendrá un sabatismo. Pero también quiero decirles que el cielo también tuvo un sabatismo en el pasado. No sé si me entienden. ¿Me están entendiendo en esta mañana? Miren, escuchen. En el pasado, mis hermanos,
El cielo fue un lugar donde no había guerra, donde no había pecado, no había rebelión en contra de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Recuerdan ustedes? Hasta que un ángel con el nombre de Lucifer, nos dice la Biblia, decidió ¿qué cosa? Rebelarse en contra de Dios. Miren, el cielo tenía sus sabatismos. Hasta que un ángel llamado Lucifer, mis hermanos, decidió rebelarse en contra de Dios. Lucifer quebrantó algo en el cielo. Wow, no sé si me estás siguiendo en esta mañana. Quisiera que por favor empieces a razonar, como dice el Señor, razonemos juntos su palabra. ¿Qué es lo que quebrantó Lucifer en el cielo? ¿Qué es lo que quebrantó en el cielo? ¿Qué rompió en el cielo Lucifer? Rompió el sabatismo. No sé si nos estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Estás emocionado tú de entender estas verdades esta mañana conmigo? Amén. Miren, mis hermanos, Lucifer quebrantó el sabatismo en el cielo. No sé si me estás siguiendo. Mira, él quebrantó el estado de paz en el cual el cielo había morado por no sabemos cuánto tiempo. Por Lucifer trajo al cielo un estado de ¿qué? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Un estado de qué trajo Lucifer al cielo? Yo sé que muchos podemos usar la palabra rebelión al cielo, pero yo quiero decirles, mira, Lucifer trajo al cielo, quizás algunos me están diciendo, Lucifer trajo al cielo, ¿qué cosa? ¿Pecado? ¿Sí? Otra palabra que podemos utilizar, ¿no es cierto? Agitación. ¿Qué más trajo? Disturbio, malestar. ¿Qué más? Desorden. Lucifer trajo, ¿qué más al cielo, mis hermanos? Conflicto. ¿Les suena esa palabra conocida? Trajo al cielo, mis hermanos, un estado de agitación, de disturbio, de malestar, de conflicto. No sé si nos estamos entendiendo esta mañana, mis hermanos. Miren, cuando yo les hablo en esta mañana sobre la palabra de disturbio, agitación, malestar, conflicto, desorden, ¿en qué piensan ustedes? No piensan en guerra, no piensan en una guerra civil, no piensan en marchas en las calles, no piensan cuando la gente se levanta y se va a hacer todo ese tipo de disturbios. Mis hermanos, Lucifer al rebelarse en el cielo rompió algo, él rompió el estado de paz, de reposo del cielo, ¿verdad? Así que por lo tanto, mis hermanos, trajo al cielo un estado de agitación, de conflicto, ya no de reposo. En caso de que quizás todavía no me hayan entendido en esta mañana, mis hermanos, quiero decirte que Lucifer en el cielo quebrantó ¿qué cosa? El sábado, mis hermanos. ¿Me estás entendiendo? Espero que todos ustedes estén pensando fuerte, ¿no es cierto? ¿Cómo hermano Jeffrey, usted qué está diciendo? ¿Que Lucifer quebrantó el sábado en el cielo? ¿Están pensando conmigo? Lucifer quebrantó el sábado en el cielo, mis hermanos. Y al quebrantar el sábado él en el cielo, se rebeló en contra del principio fundamental del cielo, del trono de Dios, lo que sostiene al universo, el principio, la fundación del trono de Dios en el cielo, el gobierno de Dios, que es simplemente el descanso, el reposo de Dios. Miren, esa fue la fundación del gobierno de Dios por la eternidad. Mis hermanos, los ángeles, todo el universo descansa, reposa en la voluntad de Dios, pero Lucifer, ¿saben lo que dijo? No voy a guardar más ese reposo. No voy a reposar en la voluntad de Dios. Y él simplemente rehusó reposar en la voluntad de Dios. Así que nosotros lo vemos ahora haciéndole guerra. ¿A quién? Al sabatismo del cielo, de Dios. Así que, si yo les preguntaría, basado en lo que estamos estudiando ahorita, hasta dónde hemos llegado, mis hermanos, si yo tendría que preguntarles, entonces, si yo tuviera que preguntarles en esta mañana, mis hermanos, sobre qué fue cuál fue el conflicto en el cielo, qué es lo que causó el conflicto en el cielo, ¿qué es lo que me dirían ustedes? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sería sobre qué? Sobre el principio del reposo, el sabatismo, ¿verdad? Yo no necesito descansar en el Señor, no necesito descansar en la voluntad de Dios. Esas eran las palabras de Satanás. Los ángeles argumentaban con Lucifer, le decían, nosotros sí podemos, nosotros queremos reposar en la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir reposar en Dios? Cuando el Señor te dice que tú tienes que hacer algo, cuando el Señor te dice tú tienes que hacer esto, tú descansas.
Tú reposas en la voluntad de Dios sabiendo que lo que Dios te está diciendo es lo mejor, ¿verdad? Tú no te resistes, tú simplemente reposas. El Señor te dice, haz esto, el Señor te dice, tú descansa, reposa en lo que el Señor te está diciendo. Y eso es en lo que el cielo estaba basado, mis hermanos, en el reposo de la voluntad de Dios. El Señor, cuando mandó hacer algo, se hacía, y todos simplemente en el cielo reposaban sabiendo que Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bueno y sabe lo que hace. Pero miren, Lucifer, nosotros vemos en el cielo que él estaba con su posición. Yo no necesito, nosotros, es más, le decía a los ángeles, nosotros no necesitamos reposar en la voluntad de Dios. No necesitamos hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. ¿Entendemos este tema, este conflicto en el cielo, mis hermanos? Así que, miren, llegamos a este punto donde vemos nosotros que el conflicto, la controversia, llegó ¿a dónde? Al cielo. Y ahora el cielo ya no es un estado en este momento, en el momento que estamos hablando de la historia, cuando Lucifer se revela. Ya el cielo no está en un reposo, sino ahora hay un conflicto. Muchos de nosotros muy a menudo utilizamos esa palabra, y el conflicto llegó al cielo, y el gran conflicto, el conflicto del universo y la controversia. Pero quizás no pensamos profundamente qué es lo que eso significa. Quiero que en esta mañana piensen conmigo. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellas hay, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo para hacer esa creación? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? ¿Recuerdan ustedes? Al hablar, ¿verdad? Al hablar hizo toda esa creación. Ahora, ustedes, quiero traerles una palabrita aquí que yo creo que todos lo conocen. ¿Han escuchado alguna vez o han oído la palabra universo? Universo. ¿Saben lo que significa la palabra universo? Significa uni, que quiere decir uno. Verso quiere decir un enunciado o una frase. Universo. ¿Verdad? ¿Están conmigo? ¿Quieren saber cómo el universo llegó a ser? ¿Cómo llegó a existir el universo? ¿Alguien? Mis hermanos, Dios habló. Ahora, la pregunta es, ¿quién habló? ¿O quién era la palabra? ¿Quién era el verso? Mejor dicho, ¿quién era el verso? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué cosa era? El verbo era Dios. Cristo, mis hermanos, es el verso divino de Dios. Mis hermanos, Cristo habló y todo fue creado. Y eso lo sabemos nosotros en nuestro estudio de la Biblia. Así que miren, ¿contra quién se rebeló Satanás? Mira, Satanás odió al verso de Dios. Universo. Mis hermanos, Satanás odiaba a Cristo. Nosotros vemos eso en los escritos del Espíritu de Profecía, lo vemos en la Biblia. Satanás tenía odio a Cristo. Así que Satanás era un, ¿qué cosa? A ver, si yo tuviera que utilizar esa palabra, a ver, diría, Satanás era un antiverso. O quizás un contraverso. No sé si ustedes me están siguiendo. Controversia. Controverso. Mis hermanos, Satanás creó controversia, contraverso. ¿Nos estamos entendiendo en esta mañana? Creó la controversia. Mis hermanos, la gran controversia, el gran conflicto es simplemente en contra del verso o de la palabra de Dios. Mis hermanos, Satanás no quiere que nosotros entendamos el verso, la palabra de Dios. No sé si nos estamos entendiendo en esta mañana. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Levanta tu brazo, quiero verte allí. Amén. Yo sé que tú estás allí y el Espíritu Santo está trabajando en ti. Vamos a seguir. Mis hermanos, Satanás no quiere de que tú seas obediente, que no seas, que no estudies la palabra de Dios, que no la obedezcas, que no la mires, porque es la palabra de Dios. Hay algo más que yo veo muy interesante y quiero que me acompañes. Miren, Lucifer caminaba en medio de ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? En medio de las piedras de fuego. Puedo hacerte una pregunta. ¿Dónde se encontraban estas piedras de fuego? Mis hermanos, ¿dónde se encontraban estas piedras de fuego? ¿Dónde Lucifer caminaba? ¿Recuerdan ustedes lo que dice la Biblia?
Estoy tratando de que pienses en esta mañana conmigo. Vayan conmigo a la Biblia, al libro de Deuteronomio, capítulo 33, el verso 2. Aquí vamos a ver justamente en el verso 2. Y dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte de Parán y vino con 10,000 santos. A su diestra la ley de fuego para ellos. Hay otra versión que me parece también interesante, que dice, ¿no es cierto?, con la ley de fuego a su mano derecha vino Jehová. Miren, esto es un texto muy interesante. Estamos tratando de analizar esas piedras de fuego donde se paseaba Lucifer. ¿Qué cosa es lo que representaba? ¿Será posible que tiene alguna representación mayor de lo que nosotros todavía hasta ahora hemos entendido? ¿Qué les parece? ¿Cuál, de acuerdo al texto que estamos leyendo, en dónde fue escrita la ley de Dios? ¿Alguien me dice? En unas tablas de piedra, ¿verdad? Con un dedo de fuego. Y ahora quiero decirles algo. Miren, ¿será posible que de repente esas piedras de fuego, donde Lucifer caminaba de arriba abajo, en el cielo, mis hermanos, será posible que esas piedras de fuego representaban o se estaban refiriendo a la ley de Dios? Mis hermanos, Lucifer caminó de arriba en medio de esas piedras de fuego. ¿Qué es lo que representa el fuego en la Biblia? ¿Alguien me puede decir? Yo sé que algunos me dicen, ¿no es cierto? ¿El fuego qué representa? Purificación. ¿Qué más? La presencia de Dios. Mis hermanos, ¿no es cierto? La Biblia también nos dice en Hebreos 12 que Dios es un fuego consumidor. Pregunta, ¿ustedes creen que Dios, que es un fuego consumidor, está tratando de asustarnos, decirnos, miren, ¿sabes que yo soy fuego consumidor? Cuidado, te me acercas. ¿Será eso lo que está diciendo el Señor? ¿Tengan cuidado de mí? No, de ninguna manera, mis hermanos. En Cantar de los Cantares nosotros que la Biblia nos dice que Dios, ¿qué cosa es? Amor. ¿No es cierto? Que Dios es un fuego de amor. El Señor se manifiesta como fuego porque Él es un Dios de amor. Su ley es una ley de amor. No sé si nos estamos entendiendo. Así que estas piedras de fuego, si nos tuvieran que llevar estas piedras de fuego donde se paseaba Lucifer, y si nosotros relacionamos esto con la ley de Dios, donde Lucifer caminaba de arriba hacia abajo, entonces entendemos de que esta ley donde caminaba Lucifer, mis hermanos, la ley de Dios que existió en el cielo por la eternidad es una ley de ¿qué cosa? Se resume en una sola palabra, la ley de amor. A ver, piensen conmigo un momento. ¿Creen ustedes que los 10 mandamientos estaban en el cielo? ¿Creen ustedes que en el cielo estaban los 10 mandamientos y había un mandamiento que diría no cometerás adulterio? ¿Creen ustedes que estaba ese mandamiento en el cielo? ¿Los 10 mandamientos estaban en el cielo? No, mis hermanos, de ninguna manera. Miren, la ley en el cielo estaba resumida en una sola palabra, amor. Los 10 mandamientos es a lo que nosotros, yo le llamaría hoy, a los 10 mandamientos que tenemos nosotros acá en la tierra, es lo que le llamaríamos hoy la ley de Dios para principiantes. O la ley de Dios para aquellos que están recién empezando. Una ley de Dios para principiantes, mis hermanos. Dios tuvo que realmente ampliarnos su ley de amor. Dios tuvo que realmente desgranar, así como se desgrana una mazorca de maíz, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos entender cómo es el amor de Dios. La ley de Dios simplemente fue manifestada ¿por qué? ¿Cómo se manifestaba la ley de Dios ahora que estamos leyendo y estudiando esta mañana? Se manifestaba a través del descanso. Nos dice la Biblia, si me amáis, guarden mis mandamientos. O de otra forma que podríamos decirle, si me aman, reposen. ¿Está bien? Así que nosotros vemos que Lucifer se está rebelando en contra de este concepto, mis hermanos, de este principio del cielo, de reposo. Porque el reposo es la fundación completa del gobierno de Dios en el universo. Así de sencillo, el reposo. Así que Lucifer se levanta en rebelión, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Y se convierte en contradverso, controversial, contra Cristo, pero también contra la ley de Dios, mis hermanos.
No sé si nos estamos entendiendo esta mañana. ¿Y qué es lo que le sucedió a Lucifer? ¿Alguien me dice? Tuvo que ser echado, ¿verdad? Lo tuvieron que echar del cielo. Eso es lo que pasó con Lucifer. ¿Y recuerdan lo que acabamos de leer al iniciar aquí? ¿Qué es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel? Si ustedes pecan en mis sabatismos, yo los removeré ¿de dónde? De la tierra, para que la tierra una vez más pueda recuperar ¿qué cosa? Su reposo. Así que Lucifer es removido del cielo para que, ¿qué cosa? Lucifer y sus ángeles, lo que lo acompañaron a él, fueron removidos del cielo para que el cielo nuevamente tenga restaurado, ¿qué cosa? El reposo, sus sabatismos. Hasta aquí nos estamos entendiendo, mis hermanos. ¿Nos entendemos? Amén, amén, mis hermanos. Vamos a continuar. Miren, esto es importantísimo que nosotros lo entendamos, hermanos míos. Vamos a ver nuevamente. Miren, muy a menudo he hecho esta pregunta a muchas personas, lugares donde voy a predicar y donde tenemos estudios bíblicos. ¿Cómo fue que Lucifer fue capaz de engañar a un tercio de ángeles en el cielo, un tercio de ángeles santos en el cielo? ¿Alguna vez ustedes han pensado cómo fue que Lucifer tuvo esa capacidad de engañar a un tercio de ángeles santos en el cielo? ¿Creen ustedes que Lucifer se acercó a ellos y les dijo, ángeles, mis amigos, vamos a ser malos, vamos a tumbar torres, vamos a hacer desastres acá en el cielo? ¿Creen ustedes que los ángeles hubieran caído en eso? ¿Los ángeles hubieran dicho, ¿a ser malos? No, yo estoy seguro que no. Pero pasó, ¿y cómo pasó? La Biblia nos dice a nosotros que estos ángeles fueron engañados. Miren, ¿cómo Lucifer llegó a engañar a un tercio de los ángeles? Miren, de esta forma. En Isaías 14 nosotros vemos que Lucifer dijo, yo seré como el Altísimo. ¿Recuerdan ustedes en Isaías 14? Quiero que vayan conmigo a la Biblia. Mejor vamos a leerlo. Isaías 14. Miren, ¿cuál fue el argumento que utilizó Lucifer para engañar a los ángeles en el cielo? Vamos a Isaías capítulo 14 y vamos a ver allí justamente el verso 13 y 14. Voy a leer todo el texto para que podamos, lean conmigo. Isaías 14, versos 13 y 14. Miren, dice allí, empezando el verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y el verso 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pregunta, mis hermanos, ¿semejante a quién quería ser Lucifer? Quería ser semejante al Altísimo, quería ser igual a Dios. Si yo tuviera que preguntarles en esta mañana, ¿cuáles son las cualidades del Altísimo? Las primeras cosas quizás que saldrían de su boca es que Él es amante, Él es bondadoso, misericordioso, lento para la ira. Así que miren, este era el argumento de Lucifer. Miren, su argumento era, yo puedo ser amante, yo puedo ser bondadoso, yo puedo ser misericordioso, yo puedo ser lento para la ira también, puedo ser justo, sin necesidad de que Dios me lo diga, sin necesidad de guardar la ley de Dios. ¿Me están acompañando en esto? En una sola palabra, ¿cómo le llamaríamos esto? En una sola frase, justificación propia o santificación propia. Así que nosotros vemos que Lucifer está argumentando a los ángeles, no les está diciendo, hey, vamos a hacer daño, vamos a hacer otro. No. Él les está diciendo, hay otras formas que nosotros podemos ser justos en el cielo. Dios, ¿quién eres tú para decirme a mí qué es lo que tengo que hacer? Yo no necesito que me digas a mí qué hacer porque yo ya soy justo, yo ya soy santo. Ese fue el argumento de Satanás, de Lucifer en el cielo. ¿Recuerdan ustedes la rebelión de Coré en el desierto? ¿Recuerdan? ¿Cuántos de ustedes recuerdan la rebelión de Coré? ¿Qué es lo que sucedió allí? Coré se levanta y le dice a Moisés, ¿por qué tú te levantas encima de todo el pueblo? ¿Acaso no sabes de que todo el pueblo somos santos? Esa rebelión, mis hermanos, fue simplemente una pequeña foto de lo que sucedió en el cielo con Lucifer. Lucifer empezó a decirle a los ángeles, ustedes no necesitan descansar, reposar en lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho.
Ustedes pueden ser santos, ustedes ya son santos ahora mismo. Su santidad la tienen allí dentro de ustedes. Así que ustedes empiezan a ver cómo los ángeles empezaron a ser engañados con ese argumento que Lucifer les estaba dando. ¿No será que hay otra forma de ser santo y justo sin necesidad de estar sometido al reposo, a la voluntad de Dios? ¿No habrá otra forma de tener una justicia propia? Ese fue el argumento original. Quiero decirte en esta mañana que ese fue el argumento original de Lucifer en el cielo. Pero ya no, ahora ya no. Ese fue allí en ese momento. Ahora él es directamente, hoy en día, él es Satanás. Él es malo, mentiroso y todo lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Pero en ese inicio, inclusive la sierva del Señor nos dice, Elena G. White nos dice que en el inicio ni siquiera Lucifer sabía a dónde lo conducía esto que estaba haciendo. ¿Alguno de ustedes ha leído ese texto? Ni siquiera él sabía a dónde lo estaba conduciendo esta rebelión, mis hermanos. Mis hermanos, él mismo se engañó a sí mismo en pensar de que él podía ser, que él se podía santificar él mismo, que él podría, ¿qué cosa? Justificarse él mismo. Miren, mis hermanos, no sé si oro para que tú también me estés siguiendo donde estés en este momento. Lo que decía Lucifer, yo puedo ser justo por mí mismo. Vamos nuevamente a Isaías capítulo 14. Miren, Isaías capítulo 14. Vayan conmigo nuevamente allí. Porque hay algo más interesante que vamos a revisar allí. En el verso, vamos a ver, en el verso 13. Isaías capítulo 14, en el verso 13. Lean conmigo. Miren lo que dice allí. Acá Lucifer, ¿no es cierto? Se menciona a Lucifer. ¿Y qué es lo que dice? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Hay una versión en la Biblia de las Américas que me llama mucho la atención. Dice, pero tú, ¿no es cierto?, dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el monte de la congregación. A ver, cuando yo les digo la palabra, cuando ustedes escuchan la palabra asamblea, congregación, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Cuando escuchamos esa palabra, ¿en qué piensan ustedes? En una iglesia, ¿verdad? En una iglesia. ¿Sabían ustedes o se han dado cuenta que había una iglesia en el cielo? Cuando esta rebelión empezó, ¿había una iglesia en el cielo? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? Claro que sí, había una iglesia de ángeles en el cielo, mis hermanos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la iglesia? ¿No adoramos? Ellos adoraban a Dios. Así que había una iglesia en el cielo, mis hermanos, y así que quiere decir que había un monte de la congregación, una iglesia en el cielo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le pasó a esta congregación? Se partió en dos. ¿Y cuál fue el problema para que esta iglesia se parta? ¿Sobre qué tema fue la discusión, o el conflicto, o la controversia? ¿Recuerdan ustedes? ¿Sobre qué? Sobre el sabatismo, mis hermanos. No sé si me están entendiendo, no sé, espero, mis hermanos, que ustedes me estén siguiendo en esta mañana. Miren, escúchenme. La primera separación de iglesia sucedió ¿cuándo? Sucedió en el cielo, y el tema de discusión, de controversia fue por el principio del reposo, mis hermanos. Dios quiera que realmente estemos entendiendo bien. Mis hermanos, vamos a ver un poquito más sobre este verso. Miren, el término que se utiliza aquí en Isaías 14, el monte de la asamblea, justamente quiere decir monte de la asamblea. En hebreo quiere decir Har Mohad. El término monte de la asamblea quiere decir en hebreo la palabra Har Mohad. Y quiero que vayas conmigo. Cuando nosotros vamos al Apocalipsis, en Apocalipsis 16 hay una palabra que se utiliza y se llama Armagedón. ¿Recuerdan ustedes? ¿Saben cuál es la traducción para la palabra Armagedón? Es la misma palabra que en hebreo se utiliza monte de la asamblea, traducida al griego, esa palabra significa Armagedón. Es lo mismo. El monte de la congregación, que nos habla en hebreo, nosotros lo podemos ver que se utiliza la misma palabra en Apocalipsis 16, justamente la palabra Armagedón, traducido simplemente en el griego. Qué interesante es esto. Miren, entonces vamos a ver aquí. ¿Qué nos quiere decir esto? Que simplemente que había o existía un Armagedón. ¿En dónde? En el cielo existe. En el cielo un Armagedón o un monte de la congregación.
Eso es lo que quiere decir. Mis hermanos, ¿y qué es lo que partió ese monte de la congregación? El problema sobre el sabatismo. Así que déjenme decirles en esta mañana, ¿será posible que este Armagedón que ha de venir en los últimos días que nos habla el Apocalipsis? Mira, escúcheme, ¿será posible que este Armagedón que va a suceder en los últimos días, el problema en este Armagedón va a estar enfocado en qué cosa? Sobre el tema de, ¿alguien me dice? Sobre el sábado. Ahora que nosotros empezamos a entender mayormente sobre esto, mis hermanos, entendemos de que el sábado va más profundo de lo que nosotros alguna vez habíamos pensado. Hay principios allí que realmente nos van a llevar más profundamente, que nosotros vamos a entender de mejor manera el sábado, mis hermanos, y que cuando nosotros compartamos estos principios con nuestros amigos en el trabajo, en nuestra escuela o donde vayamos, mis hermanos, cuando compartimos estos principios con otras personas, déjenme decirles que ellos empezarán a ver el sábado no solamente como un día. Ellos empezarán a ver el sábado, mis hermanos, como un principio divino. Que si nosotros entendemos esto, mis hermanos, nuestras prédicas van a ir como el fuego que se enciende en un bosque. Ese es el fuego que yo quisiera ver, mis hermanos, en esta tierra. ¿Tú también? Amén. Así que miren aquí, mis hermanos. Estamos tratando de entender la palabra de Dios. Estoy contigo tratando de leer, entender los textos. Y estamos tratando de meditar en la palabra de Dios. ¿No les parece hermoso? Miren, Lucifer. Quiero llevarlos nuevamente al cielo. Lucifer es retirado del cielo. Él y sus ángeles son echados del cielo. La Biblia nos dice entonces que hubo una batalla de Armagedón en el cielo. ¿Recuerdan? ¿Estamos? Mis hermanos, en el cielo, una batalla. Esta batalla de Armagedón, en el monte de la congregación de Dios. Ahora a él es echado del cielo con sus ángeles. Ahora el cielo nuevamente está en paz, entra en su reposo. Ahora Dios está a punto de crear el planeta Tierra. ¿Están conmigo? Quiero que vayan conmigo a Génesis, al capítulo 1. Y vamos a ver algunos textos de Génesis en el capítulo 1. Miren, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1. Y vamos a leer en el verso 4. Y vamos a ver 3 versos aquí. Dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios a la luz de las tinieblas. Verso 4, ¿no es cierto? Y vio Dios que la luz, ¿qué cosa era? Buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas. Verso 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno, nuevamente. Verso 12, y dice, y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era, ¿qué cosa? Bueno. ¿Vemos algo que se repite en estos versos en la creación? Durante toda la creación, mis hermanos, Dios vio qué cosa, creó y vio que era bueno. Y Dios vio que era bueno. Y Dios vio que era bueno. Mis hermanos, cuando nosotros vamos a través de todos los días de la creación, vemos que todo era bueno, era bueno, era bueno y era bueno. Lo que Dios estaba diciendo es que realmente todo lo que he creado está en armonía. Todo lo que está hecho en la creación está en paz. De hecho, mis hermanos, en Génesis capítulo 2, verso 15, yo quiero que vayan conmigo allí. Miren lo que dice allí. Génesis 2, capítulo 15. No sé si a veces me acelero, pero quiero que el tiempo nos va a ganar en esta mañana, mis hermanos. Pero quiero que entendamos esto. En el capítulo 2, verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y ¿qué cosa? Y lo guardase. Hay otras versiones que nos dicen allí, ¿no es cierto?, de Génesis 2.15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. Acá vamos a ver unos principios muy interesantes, mis amigos. Pero primero quiero que entiendan que todo estaba en paz con Dios. La Biblia nos dice que Dios puso al hombre en el jardín para hacer 2 cosas. ¿Qué dice ahí, de acuerdo a Génesis 2.15? Para cultivarla y para guardarla, para cuidarla. Ahora empezamos a entender realmente que en Génesis capítulo 2 del 1 al 3, Dios, ¿qué cosa hizo? Sabat. Dios, ¿qué cosa hizo? Reposó. Vámonos, miren, vayan conmigo a Génesis capítulo 2. Ahora vamos a entender qué es lo que hizo realmente Dios en Génesis 2, capítulo 2 del 1 al 3. El Señor Sabat, el Señor reposó. Vayan conmigo.
en verso 1, voy a leer. Lean conmigo y dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. ¿Y qué cosa dice Dios que hizo? Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Por qué Dios reposó? Pregunta. Dios reposó porque todo estaba en paz en Él. Así que por lo tanto, nosotros vemos aquí, cuando Dios le dio el sábado a Adán y a Eva, o a la raza humana, era una señal, mis hermanos, de alianza. ¿Con quién? Una señal de alianza con el cielo. ¿Nos estamos entendiendo? Espero que nos estemos entendiendo en esta mañana, mis hermanos. Mis hermanos, lo que Dios le dio a Adán era un símbolo de que la tierra estaba en sumisión ¿a qué? A la voluntad de Dios en el cielo. Yo estoy descansando en el sábado, yo estoy reposando el sábado, yo estoy reposando porque todo está en paz conmigo y todo lo que he hecho es bueno. Y mis hermanos, el Señor les está diciendo, miren, yo les estoy dando toda la filosofía del universo, todo el principio, si es la palabra que quisiéramos utilizar, ¿no es cierto? Todo lo que el universo contiene, mi principio, mi fundación, el fundamento de mi ley, de mi gobierno, se los estoy dando en un día. Todo resumido en un solo día. El reposo. Mis hermanos, ahora nosotros podemos empezar a entender por qué el diablo odia tanto el sábado. No es solamente porque es un solo día, no es solo porque es un solo día a la semana, sino porque dentro del sábado, mis hermanos, está todo el principio y la fundación del universo, del cielo, del gobierno de Dios en un solo día. Por eso es que Satanás lo odia tanto. Por eso el Señor dijo, estoy reposando en la creación, porque toda la tierra está en ¿qué cosa? En un sabatismos. Está en reposo. Miren, hay otra parte interesantísima allí también. Vayan nuevamente a Génesis, allí capítulo 2, y vamos al verso 15. Hay otra cosa interesantísima esta mañana. Miren lo que dice la Biblia. Miren, aquí cuando leíamos, nosotros vemos que Dios puso al hombre, ¿en dónde? En el Edén. ¿Lo puso para qué? Para guardarlo. ¿Para qué más? Dice allí el texto, justamente para cultivarlo. Pero acá vemos por qué el Señor lo puso. Quiero compartir con ustedes lo que la palabra poner quiere decir, porque esto nos va a ayudar a entender algo más. Cuando Dios le dio a Adán y Eva el sábado, mis hermanos, recuerden ustedes, eso era una señal de que el cielo estaba en armonía con la tierra, de que no había guerra en la tierra, que no había ¿qué cosa? Rebelión en contra de Dios. ¿Recuerdan lo que leímos? La tierra estaba en paz, en reposo. Pero el Señor también le dio al hombre el sábado para, miren, y acá hay un concepto importantísimo, yo quiero que escuchen y que me entiendan esta mañana. El Señor también le dio el sábado al hombre, también, como señal, para mantenerlo, ¿qué? Para mantener su mente, para mantenerlo ¿de qué? Para mantenerlo de no caer bajo el engaño. Mis hermanos, ¿recuerdan ese engaño que hizo caer a los ángeles en el cielo? Mis hermanos, el Señor le dio a Adán y a Eva, a esta raza humana les dio el sábado para que nosotros no caigamos en el engaño que cayeron los ángeles en el cielo. ¿Cuál fue el engaño? ¿Cuál fue eso que engañó, que hizo que cayeran los ángeles en el cielo? ¿Un tercio? ¿Justificación? O otra palabra que podemos decir, santificación propia. A ver, hermano Jeffrey, ¿a dónde llegas tú? ¿Cómo llegaste tú a eso, hermano Jeffrey? Quizás alguno está diciendo, ¿verdad? Mira, vayan conmigo a Ezequiel 20:12. ¿Qué cosa dice? Y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Lo voy a leer nuevamente ahora para que ustedes lo entiendan mejor. Y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¡Wow! ¿Lo entienden ahora? Miren, lo que el Señor está diciendo es, yo les estoy dando mi sábado para que ustedes sepan que la única forma de que ustedes puedan santificarse es reposando en lo que yo les diga.
Tremendo, ¿verdad? Ustedes no se santifican a sí mismos. Tus obras no te santifican a ti. Tus actividades no te santifican a ti. La única forma como tú puedes ser santificado, te puedes santificar, es a través de ¿qué cosa? Del reposo. ¿No es eso hermoso, mis hermanos? Ese sábado, mis hermanos, debía mostrarles a ellos que era una protección para ellos, en contra de lo que engañó a los seres allá en el cielo, a los ángeles que cayeron, a lo que causó que 1/3 de los ángeles, mis hermanos, del cielo pudieran caer. El sábado era una protección para que ellos no cayeran en ese mismo engaño que Satanás les dio a ellos, que ellos sí podían santificarse solos. Y créanme que mientras que el hombre estuviera dispuesto a guardar la ley de Dios, mientras que el hombre estuviera dispuesto a guardar el sábado de Dios, toda la tierra hubiera quedado en paz, en reposo. Quiero que leerles algo acá en Génesis 2.15 nuevamente. Hay una versión muy interesante. Génesis 2.15, vamos nuevamente allí. Muevan sus hojas, mis hermanos, acompáñenme en esta mañana. Génesis 2.15, qué hermoso es estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Así que vayan, miren. Hay una versión que dice acá en la versión nueva, la versión de las Américas. Miren lo que dice allí. Mira, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso, ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Cuidara. Pregunta, mis hermanos, en esta mañana. ¿Qué es lo que tenía que Adán cuidar en la tierra, en el Edén? ¿Debía cuidar que la maleza no crezca? ¿Debería cuidar ¿qué es lo que tenía que cuidar Adán en la tierra, mis hermanos? ¿No era perfecta? ¿De qué tenía que cuidar Adán el Edén? Mis hermanos, recuerden que este jardín del Edén que Dios había creado, ¿sabían ustedes que el Edén también estaba en el cielo? ¿También en el cielo había un Edén? En Ezequiel 28 nosotros, y quiero que vayan conmigo, miren, porque algunos me dijeron, hermano Jeffrey, ¿qué está diciendo usted? ¿Que también en el cielo había un jardín del Edén? Vayan conmigo a Ezequiel 28 y miren lo que dice Ezequiel 28:13. Miren, lean conmigo. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el onis, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primeros de los tamboriles y las flautas fueron preparados en ti en el día que fuiste creado, refiriéndose a Lucifer. ¿Qué cosa dice? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Mis hermanos, ese Edén, ese jardín de Dios, que es otra palabra también que se utiliza en otras traducciones como paraíso, es el mismo término que se utiliza para el sabatismo de Dios, para el cielo. Nos dice el Señor, ¿no es cierto? Hoy te diré que estarás conmigo en el paraíso, estarás conmigo. La versión dice que estarás conmigo en el sabatismo. Ahora, quiero que entendamos algo esta mañana. Mis hermanos, Dios agarra ese Edén que está en el cielo y lo pone aquí en la tierra. Y lo trae aquí en la tierra. Y el Señor dice, el Señor le dice a Adán, ahora le pone a Edén que está en la tierra y el Señor le dice a Adán y a Eva, Adán, Eva, guarden ustedes este Edén. Guarden, manténgalo en sabatismos. Reposen. No sé si me están entendiendo. ¿Se entiende? Mis hermanos, esto es importante que nosotros entendamos. A mí realmente a veces hasta la piel se me pone, como dicen, de gallina, ¿verdad? Cuando empiezo a ver todos estos paralelos. Espero que me estén siguiendo en esta mañana. El Señor le dice a Adán, Eva, cuiden este Edén. Lo que el Señor les está diciendo, no les está diciendo, oh, cuiden que no crezca mala hierba o que se metan aquí algunas cosas. El Señor les está diciendo que cuiden ese mismo principio del Edén que estaba en el cielo. Es el reposo, mis hermanos, el sabatismo. Y el Señor le advierte a Adán y le dice, ten cuidado, Adán, porque alguien vendrá a este lugar a romper el estado. ¿Recuerdan? El estado de reposo que tiene. ¿Me están entendiendo? Miren, en ese mismo verso, la Biblia nos dice también que Dios puso al hombre. Ahí nosotros cuando vamos de hecho, quiero que vayan conmigo nuevamente a Génesis 2.15. Hay una palabra que dice poner, que habíamos leído hace un ratito. ¿Recuerdan? La palabra poner, el Señor puso. ¿Y qué cosa quiere decir ese término poner? ¿Por qué el Señor le dice la palabra, le usa? Miren, en Génesis 2.15 dice, y el Señor
Dios tomó al hombre y lo puso, y ahí se utiliza la palabra hebrea nuak. Nuak. Repita conmigo la palabra nuak, poner. ¿Qué quiere decir nuak? Mis hermanos, la palabra nuak en hebreo quiere decir descanso, reposo. Es la misma palabra, mis hermanos, que se utiliza en Éxodo 20, en el verso 11. ¿Recuerdan ustedes? Que Dios reposó en el séptimo día. Miren, cuando el Señor les dice, voy a repetir, cuando el Señor les dice a Adán y Eva y los puso, usa la palabra, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso. Hablando en Génesis 2:15, quiere decir nuak. Quiere decir, el Señor los hizo reposar. Es la misma palabra que se utiliza. ¿En dónde? En la palabra, en los 10 mandamientos, mis hermanos, cuando el Señor reposó el día sábado. Nuak. Qué interesante es esto, ¿verdad? Miren, lo que el Señor está diciendo acá es que Dios tomó al hombre y lo puso a reposar en el jardín del Edén. Oh, mis hermanos, gloria a Dios, porque este es un hermoso mensaje. Yo no sabía estas cosas cuando empecé a estudiarlas. Realmente me emocionó tanto. Yo realmente estoy tan emocionado de compartir estas cosas con ustedes, mis hermanos. Mis hermanos, Dios agarró a Adán, a estas nuevas criaturas, y los puso en el jardín del Edén y los puso a reposar. Él los puso allí para que reposen. Me imagino que ustedes en este momento estarán en sus casas también saltando en sus alas de alegría por lo que el Señor hizo con estas criaturas. Deberíamos entender de que este tema o este problema sobre el sábado va más profundo de lo que nosotros habíamos pensado anteriormente. Dios puso al hombre en el jardín para que repose, para que el hombre esté en alianza con el cielo, para que la tierra y el hombre, mis hermanos, estén sometidos a la voluntad de Dios. El Señor le está diciendo acá a nosotros en el verso ¿no es cierto? En el capítulo 2, en el verso 15, el Señor le está diciendo, mientras tú, Adán, descanses, reposes, tú vas a mostrar de que eres un aliado mío, que tú estás en alianza con el cielo. Mis hermanos, Adán debía cuidar ese estado de reposo del Edén. Él debería cuidar el sabatismo. El Señor le dijo a Adán, tú debieras ser, Adán, el primer pacificador, guardar la paz. ¿Y qué pasó? Vino el diablo, vino Satanás, vino al jardín del Edén, ya sabemos toda la historia. Le dijo, ¿qué cosa? A Eva. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué es lo que le dijo? Eva, tú puedes ser, a ver, completen conmigo la sentencia, el párrafo. Tú también puedes ser como Dios. ¿Recuerdan? Miren lo que le dijo a Eva. La misma cosa que dijo en el cielo. Yo seré como ¿quién? Como Dios. Él no vino donde Eva y le dijo, Eva, yo soy el señor Satanás. ¿Quieres seguirme? ¿Quisieras ser mala como yo? No. Le dijo simplemente, tú puedes ser como Dios. Tú te puedes santificar a ti misma. Tú puedes ser justa, tú puedes ser, tú ya eres santa. ¿Recuerdan ese argumento de los ángeles del cielo? Tú puedes saber la verdad, la diferencia entre la verdad y la mentira, Eva. Tú lo puedes saber. ¿Y qué es lo que hizo Eva? Eva se come el fruto. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué sucedió, mis hermanos? Adán y Eva, porque Adán también comió. Adán y Eva ahora quebrantaron ¿qué cosa? A ver, completen ustedes donde están en sus casas. ¿Qué cosa es lo que quebrantó Adán y Eva? Mis hermanos, no es que yo esté contento, pero estoy contento de que ustedes entiendan, mis hermanos. Adán y Eva quebrantaron el sabatismo. ¿No era eso lo que tenían que cuidar en el jardín del Edén? Ahora la tierra está en un estado ¿de qué? ¿Recuerdan ustedes? Un estado de agitación, un estado de controversia, un estado de maldad. La tierra empezó ahora un estado diferente, ya no de reposo, mis hermanos. Mis hermanos, por eso que cuando nosotros vamos a Romanos, capítulo 8, verso 7, vayan conmigo, miren lo que dice Romanos. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 7, nos dice a nosotros que ahora la mente del hombre cambió. Miren, Romanos capítulo 8, verso 7, ¿qué cosa nos dice? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué más nos dice? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Qué es lo que significa estar, como dice el texto allí? No se someten a los principios de Dios.
no se sujetan a la ley de Dios. Quiere decir que no se resisten a la ley de Dios. ¿Qué quiere decir no estar en resistencia a la ley de Dios? Estar sino reposando en la ley de Dios, en la voluntad de Dios. Mis hermanos, ahora la mente del hombre ya no está sujeta a la ley de Dios. Y dice que tampoco puede. ¿Por qué? Mis hermanos, ahora vemos que en la creación el hombre ahora entra el pecado y el hombre recibe una mente pecaminosa, una mente que ya no se sujeta, una mente carnal. Ahora quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 6. Miren, vayan conmigo a Génesis capítulo 6. Y vamos a ir avanzando allí porque hay algo muy interesante acá. Vayan conmigo. Miren cómo la maldad iba a entrar a la tierra. Vayan conmigo. Miren lo que dice allí. En el verso 1 nosotros vemos aquí en Génesis 6 cómo la maldad entró a la tierra. Y el verso 5 nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Y qué cosa? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿a dónde? Al mal. Voy a leer nuevamente el texto para que ustedes puedan verlo. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esta palabra, continuo, quiere decir cada día. Mis hermanos, continuo, cada día. El hombre estaba pecando todos los días. Ni siquiera se tomaban un descanso para dejar de pecar. A ver, déjenme ver si me están entendiendo. Ni siquiera se tomaban un día de reposo para dejar de pecar. Durante toda la semana, los 7 días de la semana, el hombre estaba pecando cada día, todos los días. ¿Qué es lo que creen que Dios nos está diciendo aquí? Que el hombre no tenía reposo. ¿Qué cosa no tenía? No tenía reposo. En la Biblia nosotros encontramos el nombre de un hombre, que donde la Biblia nos dice que de todos los hombres de la tierra, dice que el Señor encontró en Noé y encontró gracia Noé en los ojos de Dios, mis hermanos. ¿Alguien puede decirme realmente qué es lo que quiere decir el nombre Noé? ¿Alguien por aquí? Noé, mis hermanos, ¿quiere decir qué cosa? Descanso, reposo. El Señor encontró un hombre en esta tierra que se llamaba reposo, descanso. ¿Pueden imaginarse? Noé quiere decir descanso, reposo, mis hermanos. Wow, eso es tremendo, tremendo. El pueblo en esta tierra estaba pecando todos los días, continuamente. Pero Noé era el reposo, encontró gracia ante los ojos de Dios. Lo que estoy tratando de decirles, que en los últimos días habrá mucha gente que va a estar pecando todos los días. Todos los días. Pero aquellos que encuentren gracia, aquellos que encuentren gracia ante los ojos de Dios serán aquellos que reposan. ¡Wow! En Cristo, mis hermanos. Me emociono al escuchar esto, mis hermanos. Me emociono. Es tan hermoso meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Descanso, reposo. Así que miren, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos emocionados de estudiar la palabra de Dios? ¿O ya estamos cansados? Créanme que esto se va a poner mucho mejor todavía. ¿Me puede decir alguien esta mañana, mis hermanos, si está contento de ser adventista el séptimo día? ¿De tener esta verdad del sábado? ¿Qué es lo que dice Cristo en su palabra? ¿Qué es lo que dice Cristo? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Vengan a mí todos los que estén, ¿qué cosa? Estén cargados. Todos aquellos que estén, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? Trabajados y cargados. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque yo los voy a hacer, ¿qué cosa? Mis hermanos, cuando el Señor nos está diciendo que estén trabajados y cargados, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la mochila que llevamos? ¿Al peso que llevamos? ¿Qué tipo de peso se está refiriendo, mis hermanos? La Biblia se está refiriendo a aquellos que están con cargas de pecado. Aquellos que están trabajando constantemente para obtener su salvación. Cristo nos está diciendo que las obras de la carne son estas y estas, ¿no es cierto? El adulterio, la fornicación y todo. El Señor nos da esa lista. Cuando Cristo te dice, venid a mí, vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados de sus obras, de estas obras, mis hermanos, las obras del pecado.
Tú que estás trabajando cargado del pecado, mis hermanos, tú que estás allí cargado del pecado, el Señor te dice, ven a mí que yo voy a llevar tu carga. Deja ya de pecar, porque el Señor te promete que te va a dar reposo. Yo te voy a enseñar cómo reposar. Yo te voy a enseñar cómo puedes tú reposar, porque la única forma de que tú puedas ser salvo es a través de ¿qué? El reposo. No sé si nos estamos entendiendo, porque aquí esto se pone muy interesante, mis hermanos. ¿Están listos para esto que les voy a decir ahora? Miren. El sábado es la única señal, es la máxima señal de reposo, pero no de obras. ¿Me entienden? No sé si me entendieron. Voy a de repente, voy a decirles algo, mis hermanos. Nosotros como adventistas hemos sido acusados por muchos años, de ser una iglesia de las obras de la ley, ¿verdad? Porque nosotros guardamos los mandamientos de la ley, guardamos el sábado y la gente nos acusa de que nosotros guardamos la ley de Dios y guardamos el sábado y pensamos que nos vamos a salvar por las obras del sábado. ¿Se han dado cuenta cómo Satanás ha cambiado todo? El sábado, mis hermanos, es una señal de reposo, no de obras, no de hacer cosas, sino es una señal de reposo. No es una señal de obras, mis hermanos. El sábado, quiero decirte en esta mañana, es una señal que el Señor nos dice a nosotros, yo no puedo santificarme por mis propias obras. La única forma que yo puedo ser santificado es reposando. ¿En dónde? En lo que Dios dice. Miren, si Dios dice algo, yo reposo en la voluntad de Dios, en lo que Él dice. ¿Se entiende? ¿Nos entendemos en esta mañana? Y sabemos que Satanás ha cambiado el concepto, el mismo principio del sábado, esta señal. Y la ha convertido en una señal de obras, no de reposo. Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros no podemos ganar nuestra salvación al cielo a través de obras. Y muchos están tratando de hacer eso. El Señor nos está diciendo a nosotros, escúcheme, tú debes descansar en tu camino al cielo. ¿No es eso hermoso? Cuando yo vi eso, mis hermanos, yo también me emocioné, así como tú te emocionas. Mis hermanos, el Señor te dice, descansa en tu camino a la salvación. Así como el sábado es un símbolo de descanso, de reposo en Dios, nosotros también podemos quebrantar el sábado cuando nosotros nos salimos del reposo. ¿Me entienden? Miren, repito, así como el sábado es una señal de reposo entre el hombre y Dios, es una señal de que nosotros tenemos una alianza con Dios. Nosotros podemos quebrantar el sábado cuando nosotros dejamos de reposar en el sábado. Sí, eso yo creo que algunos me dicen, yo eso ya lo sé, ¿eh? Mis hermanos, y quiero decirles algo esta mañana muy fuerte. Como adventistas del séptimo día, nosotros hemos creído la mentira de que el sábado solo puede ser quebrantado en el séptimo día de la semana. Como adventistas hemos caído en la mentira y hemos creído esta mentira de que el sábado solo se puede quebrantar el séptimo día de la semana, el sábado. Yo creo que están pensando ahora profundamente conmigo, ¿verdad? Escúcheme, miren, el momento en el que tú dejas de reposar en Dios, en la voluntad de Dios, tú has quebrantado el sábado. ¿Me estás siguiendo esta mañana? ¿Me estás siguiendo? ¿Realmente me están siguiendo? Mis hermanos, tenemos que pensar, tenemos que entender esto. Son cosas que quizás no habíamos entendido antes. Recuerden, miren, ¿por qué el Señor nos dio su sábado? ¿Por qué el Señor nos dio su sábado? Miren, quiero que vean conmigo, ¿no es cierto? Recuerden la creación. ¿Recuerdan ustedes la creación cuando fue creado este planeta? Miren, el primer día era bueno, el segundo día era bueno, el tercer día era bueno, el cuarto día era bueno, creó el quinto día, era bueno, el sexto día era bueno, el sexto día era bueno. Y entonces, cuando todo estaba bueno, ¿Dios qué cosa hizo? Le dijo, ahora les doy el sábado. Y miren lo que hacemos nosotros. Primer día de la semana, domingo, nosotros nos portamos mal. El segundo día nos portamos mal.
el tercer día nos portamos mal, el cuarto día nos portamos mal, el sexto día seguimos nosotros haciendo cosas malas y el séptimo día nos presentamos a la iglesia y nos ponemos nuestra corbatita y vamos a la iglesia y nos vamos a la iglesia ahí temprano y levantamos nuestros brazos. Estoy guardando el sábado de la puesta del sol, el viernes hasta la puesta del sol, el sábado ya lo tengo. ¿No es eso lo que hacemos nosotros? Y nosotros no nos damos cuenta, mis hermanos, para llegar a tener la bendición del sábado, mis hermanos. Debemos vivir una semana completa reposando y sometidos a la voluntad de Dios. Entonces entenderemos, mis hermanos, que vamos a disfrutar la bendición del sabatismo. Vamos a entender que el sábado es el símbolo de que tú has reposado durante toda la semana y has entrado en el sabatismo de Dios. No sé si alguno se está agarrando la frente y diga, uy, ahora ya entendí. Amén por eso. Quiero decirles que nosotros hemos estado presentando este sábado a nuestros hermanos del mundo de una manera que quizás ellos, por eso es que no han entendido el sábado, porque quizás nosotros mismos no entendemos el sábado. Y lo ven ellos como un día más de la semana. Es el séptimo día, ya el día séptimo. Por eso ellos no entienden. Cada vez que nosotros quebrantamos un mandamiento de Dios, cada vez, ¿cuántos de sus mandamientos les digo? Cualquiera de los mandamientos de Dios. Nosotros hemos quebrantado el sabatismo. Cada vez que hemos quebrantado o que quebrantamos un mandamiento, quebrantamos el sabatismo, mis hermanos, todo. El mensaje es sencillo para esta mañana, mis hermanos. ¿Tú descansas o tú te resistes a descansar? Cuando Dios te dice algo, ¿tú te resistes o reposas? ¿Qué es lo que haces? Porque si tú te resistes, déjame decirte algo. No importa qué tan temprano llegues a la iglesia, qué tan bien te vistas a la iglesia, no importa lo que estés haciendo el sábado, tú no estás guardando el sábado. Es una señal falsa para ti. No sé si me dejo entender. ¿Me están entendiendo en esta mañana? Mis hermanos, tú has tomado esa señal que el Señor te ha dado y tú la has quebrantado. Es como que tú tomaras una señal, pero la realidad no está allí. Y estás viviendo engañado. No sé si me entiendes. Por eso, mis hermanos, eso es lo que el Señor quiere que nosotros guardemos y reposemos en su sábado. Pero no solamente, recuerden, no solamente ese día. La palabra de Dios es tan hermosa, mis hermanos. Y yo quiero que nosotros entendemos, tú y yo tenemos que entender en esto en esta mañana, que inclusive los mandamientos de Dios son una amplificación del sábado. No sé si me dejo entender. Voy a repetir. Todos los 10 mandamientos son una amplificación ¿de qué cosa? Del sábado, del reposo, mis hermanos. ¿Y cómo es eso posible? Dirás quizás en esta mañana, hermano Jeffrey. Miren, hay 8 mandamientos de la ley de Dios que empiezan con ¿qué? No. ¿No es cierto? No. 8 de los 10 mandamientos empiezan con la palabra no. La palabra es descansen, no hagan, reposen, deténganse. No les estoy pidiendo que no hagan nada. Es lo que el Señor está diciendo. Reposen, no hagan. El Señor nos dice, mire, ¿sabe qué? Yo los he perdonado, yo los he hecho justos. Y entonces nosotros reaccionamos y ahora, ¿qué podemos hacer? Y el Señor dice, momentito, deténganse. No hagan nada. No hagan nada. Descansen, reposen. Reposen de robar, reposen de adulterar, reposen de hablar falso testimonio. Reposen, eso es lo que el Señor está diciendo. Reposen, no hagan nada. ¿No es eso hermoso? Miren, ¿no es esto hermoso, mis hermanos? Miren, esos son 8 de 10. Y quedan otros 2, ¿verdad? Los otros 2, el otro que empieza con no. Bueno, tenemos otro. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Reposen. Reposen en lo que les dicen sus padres. ¿Me entienden? ¿Estoy correcto? Reposen, no se resistan a sus padres. Ahora, 9 de 10. 9 de 10, mis hermanos. ¿Y ahora qué hay del 10º? 9 de 10 nos dicen que reposemos. ¿Y el número 10 qué es lo que nos dice? Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu obra, más el 7º día, que es el sábado. ¿Qué cosa dice?
No harás ni él qué cosa, ni obra alguna. Ni tú, ni mis hermanos, escúchame. En los 10 mandamientos no hay ni siquiera una obra. ¿Alguna vez han puesto a pensar en eso? Mis hermanos, en los 10 mandamientos no hay ni siquiera una sola obra. Mis hermanos, ¿están cansados ustedes de que les digan a ustedes que son adventistas del séptimo día, que solo basan su doctrina en hacer obras y guardar las obras de los mandamientos? Mis hermanos, en los 10 mandamientos no hay un solo mandamiento que nos ordene obrar. Todo el tiempo muchos como adventistas han pensado de que hay buenas obras. Mis hermanos, el Señor te manda a que tú reposes completamente. Los 10 mandamientos nos apuntan, nos indican a nosotros a reposar. Miren cómo Satanás ha llegado a cambiar este concepto. Y nosotros estamos peleando aquí en su tierra, mis hermanos, en su terreno. Pero yo quiero que tú entiendas, porque es tiempo de que nosotros entendamos estas verdades de Dios. Porque hay un mensaje que tenemos que predicar al mundo. Yo sé que hay cristianos sinceros en otras denominaciones que aceptarán el sábado cuando entiendan de que es la fundación del reposo. Es el principio, es el símbolo de que nosotros estamos en alianza con el cielo. Cuando ellos entiendan que nosotros no estamos obrando, haciendo nuestras obras para ir al cielo. Entiendan que el Señor nos pide a nosotros que reposemos de hacer cosas. Bueno, ahora sí, mis hermanos, ¿cómo vamos hasta aquí? Ahora viene la parte más emocionante de este tema, mis hermanos. ¿Estás listo? Bueno, continuemos. Miren. Quiero que vayan conmigo a Levítico 25, al libro de Levíticos, capítulo 25. Capítulo 25, y vamos a ver en el verso 4. Y dice, y el 7º año de la tierra tendrás sábado de reposo, sábado a Jehová, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de lo suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas del viñedo no vendimiarás. Años de reposo, ¿será para dónde? Para la tierra. Mis hermanos, cada 6 años ellos debían trabajar la tierra, pero el 7º año, ¿qué es lo que tienen que hacer? Debería ser un año de descanso. No debían de cosechar, no debían hacer nada, la tierra debía de reposar el 7º año. Mis hermanos, esto es poderoso lo que vamos a ver ahora. ¿Y cómo esto se relaciona con nosotros? Mira, quiero decirte en esta mañana, en los últimos días, nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, que nos dice que Cristo aparecerá en la nube, ¿verdad? Y viene con su hoz, ¿para qué cosa? Para cosechar la tierra, porque la mies está madura, ¿verdad? Y así que cuando Él coseche la tierra, hay ¿qué cosa dice? Hay un tiempo ¿de qué? De reposo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es? 1000 años, justamente, porque la tierra va a estar en reposo. Miren, vemos que Cristo viene, recoge a las mies que están maduras, los lleva al cielo y la tierra dice que por 1000 años tendrá un reposo. Miren, esto que estamos leyendo nosotros, este ciclo de 7 años, representa de una manera especial el tiempo de la segunda venida de Cristo. No sé si me están entendiendo. Ese año 7º, o ese año de reposo o de Sabbat, mis hermanos, ¿qué es lo que sabemos nosotros del sábado? Que cuando Cristo venga aquí a este mundo, ¿qué es lo que va a llevar al cielo? ¿Nos va a llevar a dónde? Al sabatismos, ¿verdad? Él viene para cosechar la tierra. No habrá nada aquí en esta tierra por 1000 años. La tierra estará en reposo, en descanso. ¿Cómo le llamamos nosotros cuando Cristo venga de nuevo? A ver, quiero que piensen conmigo. ¿Cómo se llama? ¿El gran día de qué? ¿El gran día de qué? El gran día del Señor, ¿verdad? Nosotros le llamamos el gran día del Señor cuando Cristo venga. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado, ¿verdad? ¿Será posible que el día del Señor, el sábado, día del Señor, es un símbolo o un tipo del gran día del Señor? Cuando este mundo entrará en un reposo. ¿Cuántos días hay en la semana? A ver, aquí vamos a empezar un análisis muy interesante. ¿Cuántos días hay en la semana? ¿Recuerdan ustedes? 7 días, ¿verdad?
He encontrado esto muy, muy interesante, mis hermanos. Miren, sí, síganme a mí en esto que vamos a hablar ahorita. Durante la historia de la Tierra hubieron 7 grandes eventos, tremendos eventos que marcaron la historia de la humanidad. ¿Ok? Así como hitos, grandes eventos que hubieron en la humanidad. Ahora miren, ahora quiero que vayan conmigo al primero. ¿Cuál sería el primero? ¿Recuerdan ustedes? Después de la creación, ¿cuál sería el primer gran evento, mis hermanos, que nos trajo por este camino? ¿La caída de quién? Primer evento, la caída del hombre. ¿Recuerdan? Miren, cuando ustedes ven el día 1 en la creación, vamos a hacer un paralelo de estos eventos de la humanidad con los días de la creación. ¿Recuerdan ustedes el primer día? ¿Qué representó la caída del hombre? La oscuridad, ¿verdad? ¿Qué nos dice que sucedió el primer día? Que en la tierra dice que había oscuridad. La oscuridad estaba sobre la faz de la tierra. Interesante. Y entonces Dios dijo, ¿qué? Que se haga la luz. Porque es en ese mismo momento que entró la oscuridad a la tierra en la caída del hombre. Cristo se presentó y dijo, yo voy a morir por ti. Vamos ahora al segundo gran evento de la tierra. ¿Me están acompañando? El diluvio. Miren, ¿saben lo que pasó en el día 2 de la creación? Las aguas, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Estaban separadas. ¿Recuerdan ustedes? Las aguas estaban separadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó durante el diluvio? Se revirtió, ¿verdad? ¿Cuál sería el siguiente gran evento que marcó la historia de la humanidad? El evento que causó gran marca, el número 3. ¿Cuál sería el tercer evento más grande de la humanidad? A ver, ¿quién me dice allí? La salida del pueblo de Israel de Egipto. Moisés los está guiando a la tierra prometida. Ese fue un gran evento, mis hermanos. Y ustedes recuerdan que Moisés estaba parado frente al Mar Rojo y levantó su vara. ¿Y qué pasó? ¿Y qué cosa pasó con las aguas? Se abrieron, ¿verdad? ¿Alguien quiere de repente adivinar o decirme qué es lo que pasó en el tercer día de la creación? Las aguas se separaron y la tierra seca apareció. ¡Wow! A ver, vamos a seguir. ¿Cuál sería este gran evento, cuarto evento que sucedió en la tierra? Cuando llegaron, porque el pueblo pasó el Mar Rojo, llegó a Canaán y pasaron Canaán allí. ¿Y cuál sería el próximo gran evento en la tierra? ¿Alguien me puede decir? Mis hermanos, ¿cuál sería el gran evento? ¿Cuál sería el gran evento? Cristo, mis hermanos, la luz de este mundo. Cristo, el Hijo de Dios, la luz de este mundo, apareció, vino. Ok, vamos a ver. ¿Alguien me quiere decir qué es lo que pasó en el día 4 de la creación? A ver. ¿Qué pasó? La luz del mundo. El Señor creó la luz del mundo, mis hermanos. Ahora, ¿cuál sería el quinto evento grande de que marcó la historia de la humanidad, mis hermanos? A ver, dígame. ¿Cuál sería el quinto evento grande? El hito. ¿El evento de qué? El Pentecostés. ¿No es cierto? ¿Recuerdan ustedes qué sucedió en el Pentecostés? ¿Recuerdan ustedes qué pasó en el quinto día? Dios creó ¿qué cosa? Las aves y los peces. ¿Alguien podría de repente entender qué relación tiene el Pentecostés con el quinto día de la creación donde Dios creó las aves y los peces? ¿Recuerdan ustedes a qué fue enviada la iglesia? ¿A hacer qué cosa? ¿Pescadores de qué? De hombres. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Miren, vamos a continuar esta mañana. Y ahora, ¿cuál sería el sexto evento grande? Y ahora quiero que piensen conmigo como adventistas del séptimo día. 1844, ¿verdad? Mis hermanos, la creación del hombre de los últimos días, ¿no es cierto? No sé si me entienden. 1844, la creación, el sexto día, la creación del hombre de los últimos días. La creación del pueblo de Dios de los últimos días, mis hermanos. En el día 6, la Biblia nos dice que Dios creó al hombre. Y también creó las bestias del campo.
Mis hermanos, nosotros sabemos que en los últimos días dice que habrá un conflicto entre el hombre y las bestias, estas bestias del Apocalipsis. ¿Recuerdan de Daniel? Y ahora el séptimo, el sábado, el reposo, la segunda venida de Cristo. Así que, miren mis hermanos, quiero que me entiendas en esta mañana, ¿en dónde nos encontramos en este día? ¿En qué momento de la historia nos encontramos, mis hermanos? En la creación de la semana. Es como que les dijera, hoy día es viernes y estamos a punto de que caiga el sol. En ese momento de la historia estamos, en la semana de la creación, porque el sábado viene. El sábado en Cristo está delante de nosotros. Ahora que entendamos ahora de que el sábado viene, de que está delante de nosotros, yo creo que ahora vamos a entender algo más importante sobre el sábado. Yo creo que nuestra comprensión del sábado va a ser mucho mejor como adventistas del séptimo día. El sábado, mi hermano, el sábado. Miren, quiero decirte algo. Ahora para ti como adventista del séptimo día, al entender todas estas verdades, tú vas a entender de que el sábado se convierte, ¿saben en qué? Miren, hay un término muy interesante que se utiliza en las ciudades, ¿verdad? Ese tema, esa prueba de un simulacro de incendios. Y quiero decirte que cada sábado, ahora que tú has entendido, se convierte en un simulacro de incendios semanal. No sé si me dejo entender. Cada sábado, mis hermanos, se convierte. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano Jeffrey, como que el sábado se convierte en un simulacro de incendio semanal? Quiero decirles que cada séptimo día es una miniatura de la segunda venida de Cristo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes en esta mañana? Nosotros como adventistas del séptimo día siempre hablamos de que el sábado estamos invitando a Cristo a nuestros hogares, que el cielo se acerca a nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Es el día del Señor. Así que lo que les estoy diciendo en esta mañana, mira, es lo que el Señor está tratando de que nosotros entendamos, mis hermanos, es que cada sábado nosotros estamos teniendo un simulacro de incendio semanal. El Señor nos está tratando de entrenar cada sábado para que estemos preparados para su segunda venida. No sé si me estoy dejando entender. Mis hermanos, el Señor quiere que tú te des cuenta cómo estás. Cada sábado que llega el Señor quiere que te des cuenta si estás o no preparado, qué te está faltando. Cada vez que llegamos al sábado, ¿en qué condición estás tú? ¿En qué condición estoy yo? Porque eso va a determinar en la condición que tú estés cuando Cristo finalmente venga y ya no sea un simulacro. No sé si me dejo entender. Mis hermanos, ¿están disfrutando este mensaje? ¿Están entendiendo este mensaje? Mis hermanos, ¿han tenido alguna vez ustedes la experiencia de que el sol está cayendo? Es viernes en la tarde, miras tu reloj y tú estás sudando y estás apurado. Y estás preocupado porque el sol ya está cayendo, es viernes en la tarde. ¿Has tenido alguna vez esa experiencia y tú te estás diciendo a ti, ¿sabes qué? No estoy listo para el sábado. Por favor. Y mira, inclusive levantas las manos y dices, Señor, por favor, que no llegue el sábado. Todavía no venga sábado, porque todavía tengo muchas cosas que hacer. ¿Alguien ha tenido esa experiencia alguna vez? ¡Wow! ¿No se dan cuenta? Yo también levanto mi mano porque también a mí me ha pasado, mis hermanos. Mis hermanos, lo que el Señor está tratando de mostrarnos es que, miren, en ese simulacro de incendios, así lo digo entre comillas, en ese simulacro de incendios, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado, en caso de incendio, así que cuando Cristo venga, mis hermanos, va a haber fuego. Así que ese es un simulacro de incendio, ¿verdad? El Señor te está diciendo, quiere decir el Señor de que quiero que tú estés listo cuando llega cada sábado, porque es un entrenamiento. El Señor quiere enseñarme a mí en su misericordia cómo podemos nosotros estar preparados para el sábado. Y el Señor cada semana nos da un sábado más para seguir entrenándonos. El Señor te está diciendo y me está diciendo a mí, mira hijo, mira hija, no estás tú entrenado todavía, no estás listo. A veces nosotros nos quejamos y decimos, no, yo quiero ir al cielo, pero el Señor te dice, no estás listo. El Señor te está dando tiempo para que te alistes.
Y yo quiero agradecer al Señor por el sábado, porque cada sábado, mis hermanos, el Señor nos enseña y nos prepara. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. El Señor quiere que nosotros entendamos esto, porque si nos preparamos cada sábado, cuando finalmente ya no sea simulacro, sino sea el día del Señor, la segunda venida de Cristo, tú sabrás qué hacer. Tú sabrás a dónde ir, tú sabrás cómo. Mis hermanos, te entrena. El sábado te entrena para que cuando la realidad suceda, tú estás preparado. Ya sabes qué debes hacer. Eso es lo que el Señor está tratando de hacer contigo y conmigo. Yo alabo a Dios porque nos ha dado tan hermosa verdad. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Ahora entendemos. Ahora tú ves por qué Satanás odia tanto el sábado, porque él no quiere que tú te entrenes en ese simulacro. Satanás quiere de que tú no te entrenes para que cuando venga el gran día del Señor, tú no estés preparado y te agarres de sorpresa. Nos estamos entendiendo, mis hermanos, en esta mañana. ¿Recuerdan ustedes la parábola de las 10 vírgenes? ¿Recuerdan esas 5 vírgenes que eran prudentes? ¿En qué entraron ellas? ¿Recuerdan? ¿Dónde entraron? Entraron en el reposo. ¿Por qué? Porque ellas estaban preparadas. ¿Qué sucedió con las otras 5 vírgenes que no eran prudentes? ¿Qué es lo que sucedió? No estaban preparadas. El Señor nos está tratando de mostrar de que cada sábado nosotros deberemos estar mirándolo a Él, deberíamos estar probando nosotros mismos. Estamos siendo probados si estamos listos o no para cuando Cristo venga. Qué hermosas verdades. Déjame preguntarles algo en esta mañana. Déjame preguntarte, ¿por qué el Señor nos dio el sábado? ¿Ahora lo entiendes? ¿Ahora entiendes por qué a veces nosotros quizás el viernes en la tarde empezamos recién a hacer nuestra preparación para el sábado? Algunos dicen, sí, es que la sierva del Señor dijo, mis hermanos, algunos de repente quieren seguir eso al pie de la letra y empiezan quizás 20, 30 minutos antes, empiezan a prepararse. Y están quizás sudando, ¿no es cierto? Viendo que el tiempo se les pasa. Como adventistas del séptimo día, empezamos nosotros de repente el sábado en la tarde a empezar a corretear de aquí para allá porque nos faltan las cosas y empezamos a cocinar y a preparar y a planchar y a ver todo antes de que caiga el sol. Escuchen la lección que tenemos nosotros en esta mañana. ¿Por qué nosotros dejamos todo para hacer el viernes en la tarde, antes del sábado? ¿Por qué dejamos esas cosas que las podemos hacer durante toda la semana? ¿Se han puesto a pensar? Pensando en lo que estamos estudiando esta mañana. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Estamos simplemente, nos pasamos toda la semana haciendo cosas y no pensamos en el sábado. Y cuando vemos que el sábado ya está llegando, ¿qué empezamos a hacer? Uy, ya, no, ahora ya necesito hacer esto, necesito hacer lo otro porque ya viene. Necesito preparar inclusive mi carácter porque ya viene el sábado. Déjame decirle esta mañana que nunca habrá un tiempo suficiente para prepararte si eso es lo que vas a hacer cada semana. Cuando tú dejas las cosas que tienes que hacer en la semana, las dejas para el último minuto, para prepararte. Y esperas que venga el sábado. Y empiezas a querer prepararte. Encontrarás de que no te va a alcanzar el tiempo. Mis hermanos, Cristo nos está tratando de dar ese tiempo. ¿Cuándo? Ahora. Durante toda la semana. Mis hermanos, el sábado nos muestra nuestra disposición en el cielo. No sé qué quiero decir con esto. Mis hermanos, el sábado muestra qué es lo que estarías haciendo tú hoy si estuvieses en el cielo. Miren, cada día de reposo, Dios te invita o nos invita a nosotros a su sabatismo, ¿verdad? ¿Eso lo hemos estudiado? ¿Me están entendiendo? Todos los sábados, cada sábado, el Señor nos dice, miren, este día de reposo, miren, es como un simulacro para ver cómo tú te comportarías si estarías en el cielo. ¿Me entienden? Si estarías en el cielo, ¿cómo te comportarías? Uy, yo no sé realmente. ¿Han visto que muchos de nosotros venimos a la iglesia o quizás nos conectamos al Zoom en nuestras casas donde estamos? Y tenemos, ¿no es cierto?, de repente ese
miramos mal a las personas, no nos llevamos bien con otras personas. En el día sábado, venimos a la iglesia y no le hablamos a alguien en sábado. ¿Se han puesto a pensar? No deberías hacer eso. Yo creo que no, ¿verdad? ¿Por qué? El Señor te dice, te estoy dando 6 días para que arregles las cosas con tu hermano. Arregles ese problema. 6 días para que tú lo hagas bien. Porque en el cielo no va a haber alguien que tú no lo quieras mirar, no le quieras hablar. ¿Me entienden? Así que el Señor te dice, te estoy dando 6 días. Porque si tú supieras que Cristo viene este sábado que viene, mis hermanos, o este viernes a la puesta del sol, tú ya hubieras arreglado la situación con tu hermano. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Entonces, ¿para qué nos sirve el sábado? ¿Me entienden? ¿Qué importancia tiene la semana con el sábado? Es mejor que te amistes con tu hermano en la semana, porque viene el sábado. ¿Me están entendiendo? Mis hermanos, lo más importante es que tú y yo lleguemos al reino de los cielos, pero no vamos a llegar solos. Creo que si nosotros llegamos a entender la importancia del sábado y lo tratamos como es, mis hermanos, no como nosotros hemos estado pensando, las cosas van a cambiar. ¿El Señor no dice acaso no dejes que el sol se ponga sobre tu cabeza, sobre tu rostro? El Señor te está diciendo no dejes que pasen 6 días para que tú recién intentes arreglar tu vida. Mis hermanos, porque si nosotros no podemos dejar nuestras cargas, nuestras obras en Cristo, nuestro trabajo, mis hermanos, si nosotros no podemos dejar nuestras cargas, nuestro trabajo en Cristo, mis hermanos, si nosotros venimos al sábado con nuestras cargas, ¿no es eso lo que habíamos leído? Estaremos quebrantando el sábado. Repito, miren, no sé si me estoy dejando entender. Hermanos míos, miren, mis hermanos, si nosotros llegamos al sábado con nuestras cargas, con nuestras obras, ¿y a qué me refiero con eso? Con nuestros pecados. Llegamos al sábado con todo lo que nosotros hacemos mal durante toda la semana, nosotros estaremos quebrantando el sábado, el sabatismo. Espero que nos estemos entendiendo en esto, mis hermanos. Mis hermanos, el sábado es un tipo del cielo. Pero así como el sábado es un tipo del cielo, el Señor te dice, mira, ¿sabes qué? No quiero que peques ese día. ¿Amén? ¿Amén por eso? ¿Se entiende? ¿Entendemos? Por eso la Biblia dice en Isaías 58, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice Isaías 56? Bienaventurado el hombre que hace esto. Y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Qué quiere decir hacer todo mal? ¿Algún mal? El Señor nos está diciendo a nosotros, en el día sábado no quiero que fumes. ¿Tienes el problema de fumar? Yo quiero que tú entiendas que en ese día no debes fumar. En ese día no debes de tomar. Mis hermanos, el Señor quiere que nosotros no quebrantemos el sábado con ninguna de nuestras obras. Si tú tienes un problema con el pecado, yo quiero que ese día no tengas ese problema. El Señor te dice, descansa en mí, reposa en mí. El sábado fue creado justamente para que nosotros nos demos cuenta de lo que puede ser posible si nosotros nos ponemos a reposar en Dios. Mis hermanos, si no lo vas a hacer, si el Señor te pide que no lo hagas el sábado, quiere decir que no lo vas a hacer ¿dónde? No lo vas a hacer en el cielo. Interesante. Ahora, quiero que ya para terminar, mis hermanos, en esta mañana. Mira, ok, el sábado entonces voy a amar a mi hermano, entonces el sábado voy a perdonar a mi hermano y todo. Pero ¿qué hay los otros días de la semana? Miren, lo que el Señor nos está diciendo ahora es que si el sábado fue posible de que tú perdones a tu hermano, porque entiendes que ese día debería ser como un día como estás en el cielo, lo que el Señor te está diciendo, si el sábado es posible que tú perdones a tu hermano, entonces si puedes perdonarlo el sábado, ¿por qué no puedes perdonarlo el lunes? Si el sábado tú puedes dejar de fumar, si ese es tu problema, si el sábado tú puedes dejar de mentir, si ese es tu problema, el Señor te está diciendo, entonces ¿por qué no lo puedes dejar de hacer también el domingo? Qué interesante, ¿verdad, mis hermanos? Qué interesante es la palabra de Dios. Quiero decirte en esta mañana de que el sábado también es el sello de Dios. Dios tiene un pueblo
Y en evento de los últimos días, la sierva del Señor nos dice, mis hermanos, tan pronto como el pueblo de Dios es sellado en sus frentes, no es ningún sello o marca lo que se puede ver, sino un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual, para que no puedan ser movidos. En el séptimo día Cristo descansó de todas sus obras, mis hermanos. En el séptimo día. Estoy hablando de la cruz. ¿Recuerdan eso? En el séptimo día Cristo descansó de todas sus obras. Así que, mis amigos, de acuerdo a lo que hemos estudiado el día de hoy, si nosotros rechazamos el día sábado, estamos rechazando el descanso de Cristo. Estamos rechazando la cruz de Cristo. Hermanos míos, el tiempo nos ha ganado en esta mañana. Pero espero de que tú hayas entendido un poquito más sobre el reposo de Dios. Cómo Dios nos manda a reposar. Mis hermanos, sabatismos es lo que le espera al pueblo de Dios. Voy a terminar leyendo el texto con el que empezamos en esta mañana. En Hebreos 4:9 nos dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Puedes tú reposar hoy en el Señor? ¿Puedes tú disfrutar del sabatismo que el Señor te ha dado? Amén, mis hermanos. Gracias y gloria a Dios por el sábado que el Señor nos da. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y medita en estas palabras, mi hermano. Espero que el Señor en este día haya tocado tu corazón, que el Espíritu Santo haya trabajado en ti para que entiendas en una forma más profunda cuál es el reposo de Dios. Vamos a terminar con unas palabras de oración en esta mañana. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, te agradezco, Señor, por tu mensaje, por tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos acompañes en este día en todas las actividades que hagamos. Que recordemos, Señor, que este sábado es simplemente un simulacro de lo que vendrá muy pronto. Así como este sábado es el día del Señor, el gran día, tu gran día viene pronto, Señor. Y ayúdanos a prepararnos. Y te agradecemos porque en este día tú nos preparas y nos muestras que no estamos listos. Pero tú nos puedes alistar y te agradecemos por tu misericordia, por el tiempo que tú nos das, Señor, cada semana y cada sábado. Perdona nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que algún día podamos llegar al cielo y estar contigo, Señor, en el sabatismo. Porque la paz va a ser restaurada en el universo nuevamente. Bendice, Señor, a todos los miembros de este grupo, a todos los que se han conectado, a los que escucharán este mensaje también, Señor. Tú guíalos con tu Espíritu Santo. Te agradecemos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame, Señor, transfórmame.